¿Todos me están escuchando perfectamente? Sí, señor. Sí, Vale, señor. muchísimas gracias. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues nada, César, sí, adelante. hola, ¿cómo estás con Laura María? Ya podemos iniciar. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Nuevamente darle toda la bienvenida. Espero que, digamos, que hayamos aprovechado, tenido un buen provecho en nuestro almuerzo, que todos vengan nuevamente con toda la disposición para poder, en este caso, dar continuidad a los temas que nos reúnen en la tarde de hoy. Bien, entonces vamos a ir haciendo nuevamente refrescando la mente, haciendo un recorderis así de manera rápida de lo que vimos ayer referente al itinerario o al proceso que estamos viendo en este momento. ¿Quién me recuerda qué proceso estamos viendo en este momento en esta sala? El de recaudo. El proceso de recaudo, muy bien. Regálenme un segundo. Voy a mirar acá para poder compartir. Un segundito, por favor. Muy bien, ¿me confirman por favor cuando vean toda la pantalla? Sí, César, señor. ya vemos la pantalla. Sí, señor. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces decíamos, vamos a refrescar en este caso la mente, a empezar a hacer así un calentamiento de nuestra mente con los conceptos y términos y procedimientos que debemos llevar a cabo en este proceso de, ¿quién me dice de qué proceso? Recaudo. Recaudo. Recaudo, muy bien. ¿Y quién me recuerda así rápidamente qué estábamos viendo, qué vimos ayer así eh, importante dentro de este proceso? Vimos algo, Estamos viendo la calculación de saldo a favor. sí, muy bien. Vimos lo relacionado a la devolución del saldo a favor, profundizamos en ello, ¿cierto? Ahora sí ya sabemos cómo identificar en el sistema si el saldo está a favor al cliente, las clases de documento que me indican si el cliente tiene un saldo a favor o no, cómo hacer la interpretación o el análisis en el sistema. ¿Recuerdan en el ticket uno de los datos importantes que yo debo colocar en cuando radico una 506 o una devolución de saldo a favor? La información complementaria. La información complementaria en el saldo a favor, ¿será que sí? ¿Será que lleva información complementaria?
La del saldo a favor no. Se debe marcar en el momento que se está editando el ticket, se debe confirmar que se encuentra pendiente mientras se genera la validación. Muy bien, es correcto. Precisamente este es el ejercicio para recordar y refrescar y precisar la información. Entonces, digamos que es eso. Un día era 335. Vale, muy bien, no importa. En la 330, que también vimos la 335, recuérdanos que vimos de la 335, ya que tú recuerdas ese procedimiento. Que sí, bueno, que esto depende de la razón por la que tengamos entonces el pago errado y que nosotros debemos especificar en el ticket la información complementaria y nos va a pedir unos datos específicamente que se deben llenar y que hacíamos la comparación al SGC, que pues por lo menos allá teníamos que si corríamos la macromar salirnos y volver a correrla acá, ¿no? Ya tenemos la opción de cambiar nada más en lo que nos equivoquemos. Muy bien. Eso es. ¿Qué otras cositas vimos por ahí así? Lo de los puntos de recaudo, los que se hacen online, los que se hacen ya directamente en... Muy bien. El tema de los puntos de recaudo. El recaudo ahora, la gran mayoría de recaudo va a ser online, ¿sí? Solamente tenemos 2 entidades de recaudo que van a reportar por proceso batch, pero el beneficio es que estas entidades de recaudo no van a recibir facturas vencidas, precisamente para colaborarle al cliente que apenas ingrese el pago automáticamente se genere la reconexión del servicio. Todo eso digamos que está dentro del proceso de recaudo para ir como trayendo nuevamente acá a colación todos los conceptos. Y bueno, vamos a continuar entonces en nuestra sesión de formación. Para el día de hoy vamos a mirar el procedimiento de la liquidación anticipada que se hace hoy en día o el abono a un crédito. Bien, hay casos como el de la señora Catalina Prieto que indica que tiene un crédito pendiente por pagar y desea realizar un abono para culminarlo lo antes posible. Ese es uno de los casos que se me dan, ¿sí? O hay clientes que realmente me dicen, no, yo tengo en este momento una platica que me llegó de la prima, por decirlo así, y voy a liquidar todo el concepto que les estoy debiendo, toda la deuda. ¿Será que eso es bueno o es malo para la empresa? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién me puede decir si eso es bueno o es malo el que el cliente me quiera pagar por adelantado? Por cuestión de intereses, ¿no? Tal vez por cuestión de intereses no sería bueno. ¿Quién más tiene otra opinión por ahí? Yo diría que, como dice Kelly, por cuestiones de intereses no, pero a la vez también es beneficioso que el cliente nos proporcione, nos deje ese saldo en cero. Recaudemos el cobro que tenemos pendiente con él. Muy bien, ¿por qué? Porque ¿qué puede pasar? Una de las situaciones que puede pasar es que si el cliente me dice, no, voy a pagarle de una vez, pues es beneficioso para la empresa porque recauda todo el valor como tal, ¿sí? Pueda que efectivamente no pierda algunos intereses, por decirlo así, pero digamos que si lo vemos de cara al beneficio, es preferible en este caso perder unos intereses y no perder la deuda total. Ya estoy unida. ¿Quién Ajá, habla, perdón? entonces. ¿Quién habla? Efraín. Creo que tienes el micrófono abierto. Creo que es Efraín por lo que veo acá. Bien, entonces les decía, si de pronto el cliente necesita liquidar la factura o el concepto porque va a vender el predio, ¿sí? Eso depende del tipo de persona. Hay personas que efectivamente pueden ser muy honestas y dicen, no, yo voy a vender mi casa y voy a dejarlo al día. Bien. Como puede haber un tipo de persona que no es tan honesta y dice, no, yo voy a vender eso con deuda. Y la persona que compra desafortunadamente no tiene esa experticia o ese conocimiento y compra el predio con todas las deudas que tiene. Y cuando se le va a cobrar, entonces el cliente dice, no, pero yo no adquirí esa deuda. Entonces, en vez de haber solicitado esa liquidación, pues se va a perder o se va a ir a una cartera castigada de esos conceptos. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, efectivamente sería mucho mejor que el cliente nos pague. Todo lo que nos vaya a liquidar, pues es mucho mejor, ¿vale? Es importante tener presente que si el cliente necesita en este caso realizar algún tipo de abono o liquidar el concepto, debemos en este caso confirmar cuál es
el concepto al cual se le aplicará el abono o el cual se va a liquidar, ¿vale? Porque pues acá en SAP, al igual que en el sistema actual, vamos a tener varios conceptos que el cliente puede tener financiados. Entonces, pues, es importante en este caso conocerlo. Bien. También es importante tener presente que si en este caso el predio corresponde a una deuda vencida, antes de realizar la liquidación, se le debe informar que el sistema le calculará unos intereses teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de la factura, ¿sí? Y estos deben ser asumidos por él. Yo creo que era este grupo al que ayer le decía que SAP en este caso nos va a enseñar a todos, por decirlo así, o uno de los también beneficios, por decirlo así, es el tema de que es más estricto y más disciplinado en cuanto a los valores y en cuanto a las fechas. Entonces, cuando yo les hablo a una deuda vencida, ¿ustedes a qué lo relacionan hoy en día? A las financiaciones que realizan los clientes de facturaciones anteriores. El concepto de deuda vencida es el 155, si no estoy mal. Es correcto, 155 para residencial y 158 para comercial, si no estoy mal, yo también creo que estamos bien ahí. Entonces, si el crédito que se va a liquidar corresponde hoy en día a uno de estos conceptos, ahora en SAP se van a llamar son campañas, para que por favor lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, si la campaña que se va a liquidar es relacionada a una deuda vencida, debemos decirle al cliente, sí señor, yo con todo gusto le hago la liquidación, pero teniendo en cuenta la fecha de vencimiento de su factura, se le va a generar un interés del tiempo que ha tenido la cuota aquí en nuestra factura, porque como nosotros le estamos prestando la factura, sí, hoy en día no pasa, hoy en día si el cliente me da a liquidar el concepto, pues solamente le entrego la factura por el valor a capital, ¿sí? Esto es estándar del sistema, esto lo genera el sistema automáticamente, digamos que no es que la compañía realmente lo vaya a exigir así, sin embargo, pues si se tomará otra decisión en su momento, pues nos lo darán a conocer. Mientras para otras campañas que no sean deuda vencida, aún están por definirlo, a ver si de pronto hay alguna forma de poder retirar estos intereses o si definitivamente en todos los conceptos les vamos a generar el cobro al cliente, ¿vale? Entonces, pues ahí cuando ustedes entren a la causa, cuando ya esté publicada, pues ahí ya podrán, es importante que apenas publiquemos todas estas causas, les echen la revisada de manera detallada con las actualizaciones completas. No quiere decir que aquí no estén completas, sino que efectivamente pues está como lo relevante del tema, ¿vale? Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen hoy en día para hacer una liquidación? Actualmente, ¿cómo están liquidando? Me confirman cuando vean mi pantalla de S4HANA, por favor. Y me van contando, alguien que me cuente cómo es el proceso de liquidación hoy en día. Debemos entrar a la ruta 1210 póliza dígito de control 3, amortización, para poder validar cuáles son los créditos que tiene actualmente activos el cliente. Preguntarle cuál es el crédito que desea liquidar para poder realizarlo. Actualmente se le realiza al titular de la cuenta, no sé si continuará así, pero actualmente el titular de la cuenta es a quien se le liquidan y podemos cargar el valor para la próxima factura o generarle una facturación de forma inmediata al cliente. Muy bien, ¿quién me está hablando, perdón? Clayder García. Clayder, esas políticas se mantienen. El tema de las políticas de a quién se le puede liquidar el concepto y demás se mantiene como están hoy en día, ¿vale? Eso es importante precisarlo. Ahora, listo. Tú me dices, lo hacemos por una ruta 1210 póliza, 1210 póliza, ¿cierto? Algo así me decías. Sí, señor. Bueno, y entonces ahora yo les voy a decir que en SAP, ¿y es difícil hacer hoy en día una liquidación? No, señor. Es sencillo, es de ¿cierto? lo más fácil. Es de lo más fácil, vale. Aquí también va a ser de lo más fácil. Aquí también va a ser muy sencillo hacer una liquidación. No va a ser complejo. O un abono a capital, ¿vale? Recuerden que yo les he dicho, las sesiones en las que yo he estado, es que vamos a ver es cómo se hace el procedimiento en el nuevo sistema. Pero las políticas como tan de cara al proceso se mantienen en este momento. ¿Quién me dice de pronto ahora, ya en términos de SAP, cómo haría yo para, en este caso, saber cuál es el concepto que se le está financiando al cliente? ¿Recuerdan cuál es nuestra transacción mágica para mirar todo lo relacionado a valores? FPL9. La FPL9, muy bien, FPL9, ¿sí?
¿Qué pasa con la FPL9? Me pide un dato que es la cuenta contrato, ¿sí? Entonces, cuando me pide el dato que es la cuenta contrato, lo que yo hago en este caso es digitar dicho dato y estoy acá, ¿vale? Bueno, aquí me cambiaron los datos, de pronto es que ya hicieron alguna actualización, pero desde acá esta es la partida real abierta que en este caso me debería el cliente o lo que tiene a favor el cliente. Si yo desde acá me voy a la partida estadística, ¿a ustedes ya les había enseñado cómo cambiarse de partida desde la misma ventana? No, no señor. Bueno, entonces aquí les voy a dar un tip adicional. Cuando ustedes están acá en la FPL9, en este momento yo estoy en partidas reales abiertas. Si desde acá necesito irme a otra partida para no tener que devolverme, ¿sí ven dónde está mi cursor? Sí señor. ¿En dónde está? En una ventana como con varios colores y como un semáforo. Como un semáforo, muy bien. Doy clic acá en este computadorcito que está acá con un semáforo y me aparece esta ventana, perdón. Entonces acá donde dice tipo de lista, simplemente la despliego y la que necesito en este momento es partidas estadísticas. Enter o intro y en este caso aquí me aparece la partida estadística. Si necesito ir a partidas compensadas, entonces enter, partidas compensadas, enter. Y aquí me aparecen las partidas compensadas. ¿Sí ven? Así lo cambian. ¿Cómo les parece? Práctico, ¿no? Bien, pero ahora déjenme ver una cosa porque resulta que... Creo que es esta, 109. Ah, era que había cogido... No, pero sí era la misma. 109. Dame un segundo que creo que la cuenta contrato no está. Ya, ahora sí. Bueno, estoy en partidas reales abiertas y necesito mirar cómo se ve un saldo de crédito hoy en día. Entonces, les decía, desde acá me voy a partidas estadísticas abiertas y aquí me debe aparecer todo lo que está en este caso financiado o lo que se va a facturar que es como tercero y demás. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la clase de documento con la que yo puedo identificar hoy en día una financiación o un plan de pagos? ¿Será un PO? ¿Será un RT? ¿Será un PP? ¿Será una FN? ¿Será qué más hay por acá? Esos documentos ahí. ¿Cuál creen ustedes así que puede ser? ¿No lo conocen? Vale, si no lo conocen, no se acuerdan, siempre va a ser la clase de documento PP. Entonces ustedes tienen que entrar a identificar que cuando diga PP es porque hay un plan de pagos. Y en este caso la cuota que se va a facturar desde 139.035 pesos, ¿sí? Y tiene un interés en este caso de 286 pesos, que es el documento FN que está acá debajo. Mire, intereses del plan de pagos. Ahora, si lo que yo necesito es, en este caso, ir a saber cuál es el concepto que se está financiando, por decirlo así, para hablar un poco en términos de lo que tenemos hoy en día, saber cuál es el concepto que se está financiando, le doy clic derecho y cuando doy clic derecho me aparece este listado. Voy a dar clic en partidas originales. Cuando doy clic en la partida original me aparece el concepto. Ah, es la financiación de una conversión de vehículo. Y está financiado, o el valor que en este momento, la partida original está por 1.670.000 pesos. Eso es lo que el cliente en este caso me debe. Hasta ahí voy bien, hasta ahí de pronto alguien tiene inquietudes. Podemos irnos a la pantalla de atrás. ¿Podemos ir a la pantalla de dónde? Perdóname. Quería saber, cada uno de esos conceptos con fecha de 6 de julio pertenecen a cada una de las cuotas que el cliente debe cancelarme.
Tú puedes hacer el filtro. Recordemos que aquí el juego es con filtro. ¿Yo qué puedo hacer? Mire, voy a filtrar todos los documentos plan de pagos. Entonces le doy clic acá en PP y ¿se acuerdan cuál es el icono del filtro? Yo creo que a ustedes ya les había explicado esto. Arriba donde está como... Acá donde está como un embudo. Acá, entonces yo doy clic en el documento que necesito, ya me ubiqué que lo que necesito es un plan de pagos. Doy clic acá y lo filtro. Solamente me van a aparecer los planes de pago. Ahora me dice, necesito verlo por fecha. Entonces voy a seleccionar, digamos que la primera fecha, el 3 de agosto. Selecciono la fecha 3 de agosto y hago el filtro. En este caso, este es el valor o la cuota de agosto. Si necesito retirar el filtro, entonces le doy refrescar. Y vuelvo y filtro. Necesito en este caso la del 6 de agosto, por ejemplo. Bueno, aquí digamos que están un poco, digamos que las fechas no están como deberían ser si fuera agosto o septiembre. O lo que puede pasar es que en este caso los planes de pago son diferentes. O sea, los conceptos son diferentes, también puede ser. Entonces, tú puedes filtrar si necesitas saber la fecha del documento por fecha y por documento. Todos se llamarán plan de pago y para poder validar cuál es el concepto real que le están generando, cobrando al cliente, debo ingresar. Dar clic derecho, es correcto, dar clic derecho e irme a la partida original para poder identificar el concepto, en este caso una conversión vehicular para el ejemplo. Y en el caso que me esté preguntando en cuántas cuotas se encuentra, ¿dónde lo puedo validar? Uy, muy buena pregunta. ¿Quién me pregunta? Kelly. Eli, entonces selecciono el documento PP, plan de pago, ¿sí? Le doy clic derecho, pero entonces ya no le voy a dar partidas originales, ahora voy a darle clic donde dice plan de pago a plazos. Plan de pago a plazos, y miren lo que me aparece. Para responderle a la compañera y aclararle a todo el resto que efectivamente entiendo que estaría preguntando. Miren, aquí en la primera columna van a encontrar ustedes, en este caso, el número de cuota correspondiente. Si ustedes bajan con su scroll, cuando ya lo tengan, pues se van a dar cuenta que aquí esto fue financiado a 12 meses. En la columna vence, pues me va a aparecer cuándo vence cada cuota, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí en la columna vence, dice que esta cuota se venció el 6 de agosto y que el importe está abierto. Si el importe está abierto, quiere decir que efectivamente el cliente aún no me ha pagado esa factura, es decir, ya fue financiado, ya fue presentado al cobro, pero el cliente no me lo ha pagado. Si el cliente me lo hubiese pagado, aquí donde dice importe abierto, no aparecería nada. Y pues efectivamente aquí tampoco aparecería en rojo, sino ya aparecería en verde, que fue cancelado. O sea, la fecha como tal, ¿sí? Aparece el valor que se está cobrando y aquí abajo aparece el valor total de la deuda, ¿sí? Entonces, si yo fuese a liquidar en este momento, hacer la similitud de lo que hoy en día conocen como liquidación, pues en este caso le tendría que decir al cliente que el total a pagar, en este caso son 1.670.000 pesos, ¿sí? Eso sería lo que me tendría que pagar a capital. Si fuese una deuda vencida, recordemos que si fuese un concepto de deuda vencida, aparte tengo que decirle que el sistema le calculará automáticamente unos intereses, ¿sí? Pero, ¿cuántos son los intereses? Pues eso no lo voy a saber hasta que yo no haga el ejercicio de desactivar el plan de pagos o hacer la liquidación, ¿vale? Cuando ya se haya hecho ese ejercicio, pues efectivamente ahí sí podemos saberlo. Es decir, aquí lo que les quiero dar a entender es que no podemos hacer un cálculo previo a la liquidación. Hasta que efectivamente se haya hecho la liquidación, sí se le pueden dar los intereses. Entonces es importante decirlo al cliente para este concepto de momento, para el concepto de deuda vencida. ¿Respondo a tu pregunta, compañera? Sí, para complementar, hay en ocasiones donde ellos indican si deseo liquidar, cuándo tendría que cancelar. Y antes de realizar la liquidación, pues uno en el SGC puede validar el valor que tendría que cancelar para poder continuar con la liquidación. Aquí es donde lo puedo ver en ese pantallazo. Acá donde te decía, total pago, acá donde están estos datos, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí, 1.600.000, en este caso, para hacer la similitud con lo que tú me preguntas, sería esta fila donde te estoy señalando 1.670.000. De acuerdo, si ya él canceló, ya le emitieron una cuota y ya canceló, ¿dónde podría haber solo el restante que tendría que cancelar si él quiere liquidar y ya canceló una cuota de esos 1.670.000?
acá me cambiaría este dato donde dice total amortizado, ya no serían 1.670.000, sino a estos 1.670.000 le restaría los 139.035 pesos y me daría acá el excedente. De acuerdo. Es lo que ya está amortizado, por decirlo así, lo que ya estaría amortizado. Gracias. Bien, con todo gusto. Bueno, así es como ustedes ven hoy en día el saldo créditos, por decirlo así, haciendo la similitud, sino que ya no se va a llamar saldo créditos, sino se va a llamar visualizar plan de pago a plazos, ¿sí? Visualizar plan de pago a plazos, ¿vale? Entonces es importante que también nos empecemos a familiarizar con la terminología, con los nuevos términos y demás. No va a ser difícil tampoco, como se pueden dar cuenta. Ahora, si lo que yo necesito en este caso es hacer la amortización, entonces, desde la FPL9, ¿sí? Ubico en este caso la cuenta contrato. Me voy en este caso a la partida estadística, ¿sí? Partida estadística abierta. Ubico el plan de pagos, voy a hacer de cuenta que es este. Plan de pagos. Si necesito ver cuál es el concepto, ¿a dónde es que le doy clic? Por favor, ¿me recuerdan que se me olvidó? Partidas originales. Muy bien, partidas originales. Y aquí tengo el documento original, ¿vale? Este es el documento original. Entonces, por favor, aquí es donde empieza el cambio. Tomen atenta nota de la transacción que les voy a indicar en este momento. Zetafica 034. Cuando tú ingresas a la transacción Zetafica 034 desde acá, /o, Zetafica 034, me va a enviar a otra ventana, si me envió. Y miren lo que me dice. Desactivar plan de pago o disminuir cuotas. Si yo le doy clic en disminuir cuotas, me va a aparecer acá otra fila que me dice cantidad de plazos. En este momento lo que yo necesito es desactivar el plan de pagos. ¿Qué dato va acá? Me dice número de documento de plazos. Entonces acá me voy acá y cojo este número de documento, ¿sí? Me voy a este número de documento. Uy, perdón que se me fue. Acá. Lo copio. Bueno, no se me está dejando copiar. Ay, Dios mío, me está tomando del pelo. Lo copio. Y acá simplemente lo agrego. Se me fue, bueno, todo. Y le doy en este caso ejecutar. ¿Sí? No lo voy a hacer porque si no, pues me pierdo en este momento los datos para poder realizar otros ejercicios. Cuando le doy a ejecutar y grabar, pues en este caso, automáticamente este plan de pagos que está acá, en partidas reales abiertas, en partidas estadísticas, se me desactiva. Y apenas se me desactive, lo que yo hago es pasarme a partidas reales abiertas y me va a aparecer que el total de la deuda, ¿sí? El total de la deuda me va a aparecer en partidas reales abiertas. ¿Qué tienen que hacer cuando ya están partidas reales abiertas? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Descargar el cupón de pago y entregárselo al cliente. Eso sería Pero lo que tendrían que hacer. para esa transacción, la Zetafica 034, debemos entrar desde esa pantalla que nos están mostrando, no desde el inicio, sino desde esta pantalla. Como tú lo prefieras. Digamos que yo acá, no, bueno, tampoco les había explicado a ustedes esa bondad de SAP. Tal vez sí, tal vez no. Yo estoy acá, ¿cierto? Lo que tú puedes hacer es, hay dos opciones. Esto ya es como ustedes lo manejen y digamos que para optimizar tiempos. Siempre que tú quieras abrir otra ventana de SAP sin perder la información de lo que tienes acá, le puedes agregar acá en la barra de transacciones /o y le colocas la transacción que necesitas. En el caso mío, Zetafica 034, que es la que necesito en este momento. Y él me abre la nueva ventana, ¿sí? Esa es una opción. Ahora, voy a cerrarla. Si lo que tú quieres es abrir otra ventana sin necesidad de cerrar esta, pero desde el menú inicial, simplemente acá en este icono, ¿es en este o es en este? Espérame. Ah, no, perdón, acá en este icono donde dice ventana nueva,
le das clic y él te va a abrir otra ventana del menú inicial, mira, ¿sí ve? Y no perdí la transacción FPL9 que tengo acá porque necesito ir a la partida original para copiar el documento, pero tengo otra ventana para consultar, ejemplo, ZFICA 034. Ay, perdón. ZFICA 034. ¿Sí es claro? Entonces es como tú lo desees hacer. Cualquiera de las dos está bien hecha. ¿Bien? Gracias. Con todo gusto. Ay, ahora lo que hice fue minimizarla. Bueno, entonces, y así se hace una liquidación anticipada hoy en día, o una reducción de plazos. Si lo que yo necesito es hacer una reducción de plazos, voy a hacerlo ahora acá, /o ZFICA, perdón, ZFICA 034, ¿sí? Supongamos que tengo acá supongamos que ya pegué el número del documento acá y necesito es disminuirle la cantidad de cuotas, entonces está el número de documento y me dice no, a 3 meses mejor, entonces acá digito el 3 y lo ejecuto y le doy grabar en el sistema y listo. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Difícil? No, solamente falta aprendernos las transacciones. Eso es muy importante. Ojo con las transacciones que yo les estoy indicando. Entonces, ahora yo les lanzo a usted la pregunta. ¿Cuál es la transacción que reemplaza a la ruta 1210 póliza dígito de control? ZFICA 034. Muy bien. Entonces, mi invitación es, si ustedes lo desean tomar, que se armen como un cuadrito comparativo, por llamarlo así, en el cual ustedes colocan, para que sea más fácil por lo que dice la compañera, en una columna la ruta que hoy en día usan en el SGC y en otra columna la transacción que deben usar ahora en S/4HANA, ¿sí? Con eso sí les va a quedar a ustedes más fácil mantener esa equivalencia, ¿sí? Sería lo que yo haría, o bueno, es lo que cada quien tiene en este caso su manera de aprender y es importante pues digamos que darles tips, no solamente las que les doy yo, todas las transacciones que les han dado mis compañeros en cada uno de los diferentes procedimientos que tienen una actuación adicional en el sistema, ¿vale? Y así se hace una liquidación anticipada. Entonces en este caso pues, ¿qué más les cuento? Lo que ya les decía, hay que confirmar la titularidad de quien solicite el abono o la liquidación. En el caso de atención telefónica, sabemos que hay que brindarle la opción de cupón de pago y o factura electrónica. Si el cliente lo acepta, pues aparte de esto hay que erradicar la causa 593, esto se mantiene, ¿sí? Hace un momento una compañera me decía que la liquidación en este caso se le decía al cliente que se le podría cargar en la próxima factura, ¿verdad? Algo así me decían. Sí, si no en la próxima factura se le podía crear una factura de forma inmediata. Y si le creaban la factura de forma inmediata, ¿qué hacían? ¿Cómo hacían para que el cliente lo pagara? Solamente la generábamos por 9211, cargábamos el valor que habíamos liquidado y le indicábamos al cliente para que se acercara a realizar el pago. Ahí sí teníamos que crear la factura, pero en este caso no se supone que nosotros no vamos a manipular las facturas. Muy bien, es que quería que me dieran ese dato para que tuviéramos la precisión. Ahora lo que ustedes van a hacer, y creo que ya lo dije, pero vuelvo y lo preciso por si de pronto no fui tan claro, es después de que ustedes activen el plan de pago, ese cobro total va a pasar a partidas reales abiertas. Entonces usted tiene que ir a partidas reales abiertas y descargar el cupón de pago del valor que le sale ahí y decirle al cliente, por favor, indíqueme su correo electrónico para poder enviarle este cupón de pago y que usted lo cancele. ¿Sí me explico? Y tenemos el tiempo para ese pago, 24 horas, 48, inmediato. Muy bien, compañera. Esta compañera está muy pila, 48 horas. Listo. El cliente tiene 48 horas para realizar el pago de esta... ¿De qué? De esta liquidación anticipada o de este abono. ¿Y ustedes qué creen que pasa? Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué creen que pasa si el cliente no lo paga? Se genera orden de cierre, ¿no? No, aquí con SAP no se va a generar orden de cierre para una liquidación anticipada. Simplemente se anula ese procedimiento que tú hiciste de desactivar el plan de pagos, no se va a efectuar, simplemente se desactivará el documento de la liquidación
y regresará al esquema de pagos normal, es decir, al plan de pagos. Eso con el fin de no evitarle, en este caso, digamos que ese inconveniente que se está generando hoy en día. Entonces, ese es otro cambio importante que también ustedes deben tener en cuenta. ¿Están viendo mi pantalla? Que me preocupa que no me aparece acá. Tan No, raro. señor. No, señor. Yo sí decía. Vale, entonces, ¿cuál es el cambio acá, compañeras y compañeros? Que lo primero, yo debo entregarle el cupón. No, ojo, lo que alguien me dijo, nosotros ya no manipulamos factura y eso está muy bien que lo tengan claro. Pero nosotros sí tenemos la opción ahora desde S4HANA, directamente desde el mismo sistema, de entregarle un documento equivalente al cliente para que pueda pagar lo que necesite. Esto no es solamente para una liquidación o para cuando ustedes hagan cualquier tipo de bloqueo de documento que llamamos ahora en SAP, pues ustedes van a tener la opción de descargar el cupón de pago y enviárselo al cliente al correo electrónico. ¿Sí? Ya no va a ser necesario generar ese procedimiento de desgastes adicionales. Adicional, ¿qué pasa? Si de pronto por alguna situación el cliente efectivamente no se le olvida el cupón y demás, recuerde que ahora todos estos pagos van a ser actualizados en línea a las diferentes entidades de recaudo. Entonces, pues si el cliente lleva la sola cuenta contrato, le va a aparecer en este caso lo que deben partidas reales abiertas, porque recuerden, nuevamente les digo que ese valor al desactivar el plan de pagos me va a aparecer en partidas reales abiertas y me va a actualizar en el sistema lo que el cliente debe recaudar. Por eso se llama proceso en línea. Bien, súper importante esto, compañeros. Una pregunta. ¿Qué más les digo de la liquidación? No, creo que con esto ya... Una ¿Ya pregunta. Sí, Nosotros adelante. teníamos la opción de liquidar factura inmediata y que se cargue toda la siguiente facturación. Si hacemos la liquidación anticipada y usted indica que eso, pues el cliente tiene 48 horas para cancelar, si no se anula y vuelve a cargarse todo otra vez como si estuviera ¿Cómo financiado, estaba? ¿cómo hacemos para que se cargue entonces en la siguiente factura? Si lo vamos a No. liquidar y ellos nada más tienen 48 horas para No se realizar puede el cargar pago. en la siguiente factura. Si el cliente se le olvidó pagar en las 48 horas y quiere liquidar otra vez el concepto, pues trámite. Sí, o sea, Solamente se puede hacer de pago inmediato. es correcto. Esa parte de que se carga ya en la próxima factura, eso ya no va a existir, para darme a entender. Por eso ustedes van a tener la opción de entregarle de una vez el documento al cliente para que él vaya y pague. Si él ya no lo paga, ya digamos que en este caso pues es decisión de él. Tampoco se le va a afectar en este caso, no se va a ver afectado en cuanto a la suspensión del servicio porque no se le va a suspender. Simplemente que ese crédito que el cliente tiene vuelve a su forma original, o sea, a ser un crédito, para darme a entender. Y si el cliente dice, ay no señorita, es que mire que usted, yo llamé a la línea de atención, ¿hoy qué es? Hoy es un jueves, ¿cierto? Ejemplo, yo llamé el lunes. Señorita, es que yo llamé el lunes, imagínese que fui a pagar esta mañana una liquidación o un crédito que había solicitado que me facturaran total y ya no me lo recibieron. ¿Qué creen ustedes que pasó? Por el tiempo, porque ya estaba pasada las 48 horas. Es correcto, entonces eso es lo que toca decirle. Señora, nosotros le dijimos a usted que tenía 48 horas para pagar ese concepto. Usted no lo pagó, el crédito volvió a su forma original. Ay, entonces, ¿cómo hago? Porque es que necesito ir a pagarlo. Pues toca volver a hacer el ejercicio, toca volver a desactivar el plan de pagos, entregarle otro nuevo cupón de pago y decirle, tome, ahora sí, por favor, vaya y pague nuevamente. Y si vuelve y se le olvidan las 48 horas, vuelve y se activa el plan de pagos. Es decir, ya no se va a cargar en la próxima factura como hoy en día. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, Sí, señor. Muy bien. ¿Será que puede volver a hacer el ejercicio? Señora, ¿Será que puede volver a hacer el ejercicio otra vez? La liquidación de pagos. ¿la Zetapica 034? Sí, por favor. Ahora me sacó el sistema. Bueno, yo me enredé cuando estábamos en la FPL9 que estábamos ubicando ¿cómo se llama? El documento Listo. PP. Compárteme pantalla, compañera. La que se enredó, compárteme la pantalla. No Pero tengo, nosotros no podemos entrar, es por HANA. no tengo de Forjana. ¿No? ¿No tienen? No. O sea, no lo tienen instalado.
¿O no Sí, tienen sí está usuarios? instalado, pero los usuarios no todos están compatibles. Bueno, no compatibles no, sino que no en todas las transacciones nos deja hacer los procesos. Ah, es el... Ah, Los sí, ¿verdad? ambientes no Que están ustedes tienen... configurados, no sabemos qué pasa con ellos. Y tienen... ¿Qué les iba a preguntar? ¿Pueden solicitar el control? Tampoco. No, señor. Bueno, entonces yo lo voy a hacer de una forma muy despacio. Bueno, ¿qué horas son? Uy, pero es que ya van a ser las 3. Bueno, pero igual vamos hasta las 4. Sí, apenas. Bueno. Esperen, ya sé, ya lo puedo abrir. Voy a abrir nuevamente acá. Y ustedes me van diciendo, ¿me confirmas el nombre de la persona que me dijo que yo me perdí? No estamos viendo el S4HANA, ¿No lo la están viendo? presentación. No, señor, estamos viendo la presentación. Por lo menos yo no sé. Ay, Dios mío, ¿por qué me pasa? Listo, ya, yo creo que ya. Listo. Sí, señor. ¿Quién fue la que me dice que se perdió? Liz Forbes. Listo, Liz. Vamos a ver hasta dónde te acuerdas. Estoy aquí. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, ahí es FPL9 para entrar a la factura. FPL9 para entrar a la factura. Todos súper atentos acá. ¿Qué hago ahora? La cuenta contrato que vamos a verificar. La cuenta contrato, ¿que dónde está? Creo que es esta. Ahí está, las 60.109. Listo. Listo. Ahora aquí, ¿qué tengo que hacer? Ahí tenemos que verificar pues el concepto que vamos a liquidar, que sería lo que nos debe el cliente. Es correcto, pero estoy en este momento en partidas reales abiertas. ¿Será que lo puedo ver desde acá? No, debe ir a partidas reales. Estadísticas. ¿Y cómo hago para ir a partidas estadísticas desde acá? En el En el semáforo. televisor con semáforo. En el televisor con el Sí. semáforo, muy bien. No importa cómo lo asocien. ¿Aquí qué hago? Le cambio la partida. Partidas estadísticas abiertas. Listo. Ya estoy en partidas estadísticas abiertas. ¿Ahora qué hago? Bueno, allí ubicamos donde dice clase de documento, debemos filtrarlo correcto. para ubicar el que sea PP. El que sea PP. Entonces estoy aquí en PP. Ya lo encontré. Lo filtro. Listo. Ya quedó solamente PP. Ahora, ¿cómo hago yo para saber a qué concepto equivale este PP? Le damos clic sobre el concepto. ¿Cuál Clic derecho. Clic derecho, listo, ya le di clic derecho. Partidas originales. Partidas originales. Ah, miren, aquí está el concepto, por ejemplo, es una financiación de conversión vehicular, ¿sí? ¿Hasta ahí hasta ahí alguien va perdido o todos vamos ya, ok? Sí, hasta ahí estamos bien. ¿Todos? El que esté perdido, díganme Sí, porque señor. esta es la oportunidad para aprovechar y que quede todo claro. Listo. Ahora, si lo que necesito, ya sé cuál es el concepto, me devuelvo, o sea, le doy aquí con el icono atrás, acá, atrás o F3, como ustedes mejor les quede. ¿Cómo hago yo para, desde el plan de pagos, ir o saber las cuotas o el valor de cada cuota? En el documento le damos clic derecho y plan En de el pago. concepto, Sí. clic derecho, ¿y aquí qué hago? Plan de pago plazos. A plazo. Plan de pago a plazos, listo. Y aquí me lleva a lo que me debe el cliente, ¿listo? Eso es. Me devuelvo F3. Entonces, tengo que ir ojo con este paso, tengo que ir a partidas originales, ¿sí? Para conocer el número de documento. Acuérdense que aquí el dato relevante es el número de documento de la partida original, ¿sí? Lo copio. ¿Quién me recuerda aquí cuál es el truco para abrir otra ventana sin cerrar esta? Slash Slash O.
¿Y qué hago? o en Ahora el- después, ¿qué hago acá? Colocar El la lado. transacción ¿Cuál es? ZFICA 034. Ah, muy bien. Entonces no están perdidos. Listo, se Es me abrió falta la de nueva ventana. práctica. Se me abrió la ventana. Por eso ustedes, aquí la práctica nos toca que ustedes me digan qué hacer y yo lo hago. Pero hagamos de cuenta que son sus mismos deditos. ¿Y aquí qué hago? Si lo que quiero es liquidar el concepto total. Debemos colocar el Copiar número el de... número de documento. Este Documento. número de documento, entonces, este número de documento que tengo en la FPL9 de la partida original, lo pongo aquí. Aquí, mire, lo pongo aquí. ¿Listo? Y le doy grabar, ejecutar y... bueno, si lo ejecuto, lo que pasa es que no sé si tiene partidas, no. Sí, le doy ejecutar y le doy grabar, cuando ya identifiquen en este caso la partida como tal. ¿Vale? Eso es lo que tienen que hacer. Cuando ustedes hagan ese ejercicio, después de esto, se van nuevamente acá al televisor que parece un semáforo y le dan partidas reales abiertas. En partidas reales abiertas ya se le va a presentar el cobro acá, se le va a presentar el cobro total de ese plan de pago. Todo. Pues simplemente se van a entorno y formulario y crear o sea, sacan el cupón de pago por lo que debe. Y le dicen, señor cliente, dígame un correo, yo le envío en este momento su cupón de pago y recuerde que tiene 48 horas para pagarlas a partir de este momento. Entonces, por favor, cancélelo porque si no, el plan de pago, si no, este trámite se desactiva y tendría que volver a hacerlo si no lo hace dentro de las 48 horas. Eso es. ¿Más claro? ¿Ya no están perdidos? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, avancemos. Ahora yo les pregunto, ¿qué hacen ustedes hoy cuando un cliente les solicita un prepago o un abono a la facturación? Que de cara a SAP les voy diciendo, les voy comentando que ya no va a ser, digamos que a nivel sistema no va a ser prepago, sino va a ser anticipo. Entonces, aunque la causa se va a seguir llamando prepago, tal vez a futuro se actualice, lo que vamos a hacer ahora es un anticipo o abono a facturación, ¿vale? Si don Gustavo Rojas desea cancelar de forma anticipada su factura porque va a realizar un viaje la siguiente semana y no quiere, ¿qué hacen ustedes hoy en día en su sistema que tienen actualmente? Radicamos la solicitud con el valor del que el cliente indica, si es por 200.000 pesos, y se le indica que va a recibir una carta dentro de los próximos 5 días para que realice la cancelación. Le va a La llegar ruta una carta. 417 realizamos el alta del valor que el cliente quiere que le llegue en el prepago. Muy bien. Ahora, ¿cómo va a ser? La transacción, para que por favor tomen nota ahí de una vez en su cuadrito o como lo estén manejando, ¿sí? Para que tomen nota de cómo se va a hacer en este caso un prepago, es la ZFICA 016. ZFICA 016. ¿Sí? Ahora, aquí les digo, las condiciones o las políticas como tal se mantienen, ¿no? El cliente debe estar en situación de suministro 02. ¿Qué más es lo que hay que tener en cuenta para hacer un prepago o un anticipo hoy en día? ¿Quién me dice? Validar el valor que el cliente desea cancelar. Validar el valor que el cliente desea cancelar, pero en este caso, ¿qué pasa? Aquí con el prepago lo que sucede es que se va a hacer es por la cantidad de meses, porque se va a calcular, en este caso, el consumo o el sistema prepago, en este caso en SAP, lo que identifica es un promedio de consumo mensual y este se va a determinar según los últimos 6 meses. Con base en él es que en este caso se hace como una proyección de lo que el cliente podría obtener, en este caso desde en cuanto a bonificación y mensualmente como cuánto mensualmente se le va descontando, pero digamos que me calcula sobre la cantidad de meses que yo les coloque. Vamos a verlo en el sistema para que sea un poco más claro. Entonces, por favor, ojo, digamos que yo ya hice todas las validaciones, que el cliente está en situación de suministro 02, que está al día en pagos, que está todo ok. Yo lo que hago es que digito la transacción ZFICA 016
Y aquí me va a pedir un dato. ¿Cuál dato me va a pedir? ¿Están viendo S4HANA? Sí. Sí, señor. ¿Qué dato me está solicitando en este momento? El número, cuenta contrato. Entonces digito la cuenta contrato, ¿sí? Y aquí era donde les decía, el número de meses por el cual el cliente desea realizar el prepago de los máximo 12 meses. Entonces si el cliente me dice, sí, hagámoslo por 12 meses, listo. Si yo le coloco acá 12 meses y le doy clic en ejecutar, lo que me va a aparecer es que, espérenme porque esta cuenta contrato es que tengo acá. Excúsenme que lo que pasa es que de todos los ejercicios que hemos hecho, se me pierde a veces el... ¿Qué pasó acá? Listo. ¿Cuál es la transacción que les dije? Zetafica La 016. Zetafica 02. 02. ¿Y esa a dónde me llevará la 02? Zetafica 016, compañeros. Intro. Y ahora sí, digito el número de cuenta contrato. El número de cuenta contrato y le coloco la cantidad de meses que corresponda. Voy a hacer el ejemplo con 10, mejor ahora. ¿Listo? Y le doy F8 o le doy clic acá en donde dice ejecutar, como ustedes mejor lo puedan realizar. Y me dice, mire, señor cliente, para su cuenta contrato, si usted lo hace por 10 meses, el promedio mensual de su consumo es de 40.488 pesos, es decir, que tendría que cancelarme un anticipo de 404.884, ¿sí? Y en este caso la bonificación que recibiría sería 5.263. ¿Desea que lo hagamos por este valor? No, entonces mejor hagámoslo por menos, hagámoslo por 200.000, ejemplo. Si es por 200.000, entonces usted tiene que calcular la cantidad de meses aproximada. Entonces 200.000, si aquí lo tengo por 10 meses, entonces tendría que colocarle acá 5 meses, ejecutar. Por 200.000, entonces mire, sería 202.442, ¿sí? Porque efectivamente con 5 meses el consumo promedio es el mismo y efectivamente sería este valor. Y el anticipo o la bonificación sería 1.458 pesos. Eso es lo que toca hacer acá. Pero Entonces, en el caso en el que el cliente no esté generando consumo, sino que simplemente cancela su cargo fijo, hay algunos que no quieren cancelar, sino 50.000, 100.000, porque precisamente no están generando consumo en el predio porque está desocupado o por otra razón. pues en ese caso, como les decía, como va a ser por el promedio de consumo, si no está generando consumo, pues este valor me va a variar. Entonces, en este caso este valor sería mínimo. Si, por ejemplo, serían 2.000, el cargo fijo, pongámosle que esté en 3.000 pesos, ¿sí? Pues así mismo, como este es un promedio que se hace, ¿sí? Que se proyecta. Por eso acá les decía en la presentación que en este caso se determina según los últimos 6 meses y con base en él se hace una proyección. Si tú me dices que el cliente no tiene consumo, pues efectivamente la proyección acá en consumo promedio sería menos. Aquí este cliente es porque tiene un consumo promedio de 40.000, ¿sí? Si el cliente no tuviese consumo, entonces aquí ya no me aparecería 40.000, sino me aparecía, qué sé yo, 3.000 pesos, que es lo que más o menos promedio, o 0 pesos. Entonces aquí me aparecería que el anticipo sería por 5.000, por 20.000, por 30.000, 50.000, ¿sí? O sea, para tú poder sacar el valor tienes que jugar acá con los meses, mejor dicho. Si yo le pongo 6 meses, por ejemplo, entonces, y le doy F8, entonces me va a aparecer que tiene que pagar 242.930 pesos, ¿sí? Porque es ahora en SAP, ¿cómo se va a sacar ese dato? Ya no, digamos que si la pregunta es que ustedes ponen el valor que el cliente les diga, por decirlo así, pues digamos que acá no me lo va, o no lo va a permitir así colocar como tal un valor, sino toca es a través de la proyección de meses. Para responderte. Bien.
Entonces, le doy F8 y acá, digamos que no puedo seguir desde acá con el sistema porque pues esta es la cuenta contrato que tengo para poder realizar este ejercicio, esta muestra, pero después de esto, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a dar clic en donde dice registrar bonificación pronto pago. Cuando ustedes les dan clic ahí, les va a aparecer lo siguiente. Espérenme, les digo que les va a aparecer. Me confirman cuando vean la pantalla, por favor. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Listo, sí, señor. Entonces les decía, cuando ustedes ya hayan ingresado a la Zetafica 016, hacen el promedio con el cliente para llegar al acuerdo de meses, entonces le dan clic donde dice registrar bonificación pronto pago. Cuando ustedes le dan clic ahí, les va a aparecer este botón que dice, ¿desea ejecutar el proceso de creación, anticipo y bonificación por pronto pago? Sí. Cuando ustedes le dan clic en sí, ahí después de esto, pues ya les va a aparecer el valor en partidas estadísticas, ¿sí? Les va a aparecer ese valor, o sea, tienen que ir a la FPL9, posterior a ello, y van a encontrar un documento que dice AN, de anticipo. Por eso es que yo les decía que ya no se va a llamar prepago, sino anticipo. El anticipo por el valor que el cliente me dice, por ejemplo, aquí lo que tenemos es un anticipo de 4.808.712 pesos, y la bonificación por pronto pago, la bonificación que va a recibir es de 75.978 pesos, ¿sí? Eso es lo que van a encontrar ustedes. ¿Qué tendrán que hacer? Descargar el cupón de pago. Ahora vuelvo y les reitero, ustedes lo que van a tener que hacer es descargar el cupón de pago y entregárselo al cliente, ¿sí? O sea, ya no van a tener que decirle al cliente que le va a llegar una carta en 5 días ni en 10 días y que a veces el cliente llama y dice, no, es que esa carta nunca me llegó. ¿Qué ha pasado? Sí, señor, Bastante, nunca porque llega. no tiene fecha, porque nada más dice próximos días. Es correcto. Entonces, esta es una oportunidad también con la que vamos a mitigar, en este caso, ese tipo de inconsistencias. Porque ya no voy a tener que decirle al cliente, no, le va a llegar en 5 días o en 10 días. No. Usted mismo, después de haber ingresado a la Zetafica 016, haber generado el procedimiento que les dije, y después ir a la FPL9 a partir de las estadísticas abiertas, y proceder con la descarga del cupón de pago, decirle, señor, deme un correo electrónico donde se lo puedo enviar ahí, se lo envían y listo. Eso es lo que quedaría ya cubierto. Y ese cupón que enviamos de ese prepago que hacemos, ¿tiene fecha de vencimiento o lo puede pagar en Igual, cualquier momento? la metodología es la misma. El cliente tiene un lapso de ¿cuánto tiempo es para liquidación anticipada? 48 horas. 48 horas. Aquí va a ser lo mismo. Tiene que decirle al cliente, señor, yo le estoy entregando en este momento el documento para que usted cancele. Entonces, por favor, vaya lo más pronto posible a una entidad de recaudo, porque si usted no cancela este valor en 48 horas, entonces después le toca volver a hacer el mismo procedimiento. Eso es. Bien. ¿Qué más les cuento? Se genera una partida estadística abierta, la factura se consumo cargo fijo el periodo no mayor a 12 meses. ¿Qué más? Lo que ya les dije. 48 horas para efectivamente cancelar. Y listo. Eso es. Para los puntos, bueno, aquí el prepago pues se puede generar desde kioscos o de S/4HANA. En el caso de ustedes, pues ustedes son atención telefónica todos, ¿cierto? O de pronto aquí hay alguien, no creo. Que entendería que todos son de atención telefónica este grupo, ¿cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Entonces, pues ustedes lo van a descargar por S4HANA y se lo entregan al cliente, ¿vale? Les pregunto ahora yo a ustedes, en esta causa 486, aparte de un prepago, ¿qué más puedo hacer yo hoy en día? Un abono, pero eso lo hacen los puntos principalmente. Un abono lo hacen los puntos principalmente. Sí, señor, nosotros por el canal telefónico abonos actualmente no realizamos. Bueno, pues en este caso, ahora sí lo van a poder hacer. Para que se den cuenta del cambio y la eficiencia en este caso del sistema SAP, los beneficios que le ofrece el cliente. Van a tener que, en este caso, bueno, primero les pregunto, ¿por qué creen ustedes que sí lo van a poder hacer ahora? De lo que ya hemos visto. ¿Aló? Hola, hola. ¿Qué fue el audio, no? No, señor. No solamente que no sabemos. ¿No tienen el dato? Pues porque ustedes ahora van a tener la facilidad efectivamente de entregarle el documento al cliente. Entonces, para hacer un abono, en este caso no va a ser complejo. Simplemente lo que hacemos es nuevamente ir a la transacción Zetafica. Espérenme un momento ahora el sistema, por favor, que se me está... Espérenme un tantico, por favor. Gracias. Acá. Listo. Zetafica 031. ¿Ya les había indicado esta transacción? No, señor, no la tengo No, anotada. señor. Ah, bueno, entonces para hacer un abono a un cliente cesado, ¿sí? El abono es para aquellos clientes que están cesados y que efectivamente, ¿qué? El abono a deuda, ¿no? Porque hay abono a deuda y abono a crédito. ¿Sí? Entonces, si lo que quieren hacer es un abono a la deuda o al concepto que corresponda, vamos a la transacción Zetafica 031. Me va a pedir en este caso un dato. ¿Qué dato me está solicitando? La cuenta contrato. La cuenta contrato. Muy bien. Entonces digito la cuenta contrato. Y me va a pedir otro dato que se llama clase de documento. Entonces, en clase de documento lo que ustedes van a hacer es seleccionar el que dice abono a financiación. ¿Sí? Sí, en este caso, aquí aprovecho para explicarles dos cosas. Si lo que ustedes necesitan es hacer un abono a una financiación, sería en este caso anticipo AF. Si lo que necesitan es hacer en este caso un anticipo general, es decir, un abono a un cliente cesado, le van a dar clic en AZ. ¿Sí? Según lo que necesite. Si es un abono a una financiación o si es un abono a un cliente cesado. ¿Sí? Voy a hacer el ejemplo con este. ¿Sí? Me dice importe moneda local. No, es que quiero abonarle 60,000 pesos o 100,000 pesos. Voy a poner 100,000. O voy a poner, sí, 100,000 pesos. Intro, ¿sí? Y le doy clic en ejecutar. Cuando usted le da clic en ejecutar, bueno, aquí hubo algo con la cuenta contrato, no me la tomó. Espérenme, la traigo nuevamente. Tal vez la digité mal. Cuando usted le da clic en ejecutar, ¿y en qué mandante estoy? Vamos a mirar a ver, perdón si es que es por el entorno. Está molestando el entorno. Usted está en este entorno entonces.
Zetafica, ¿cuál es la transacción? Que se me olvidó. Es la Zetafica 031. Muy bien. Digito la cuenta contrato. Vamos a hacer de cuenta que es un abono, en este caso, a un anticipo general. Le doy el valor, pongámosle que sean 800.000. 1, 2, 1, 2, 3. Le doy clic en ejecutar. Y miren que automáticamente él me crea un documento que se llama anticipo. Con este número de documentos. ¿Sí lo están viendo todos? Sí, señor. ¿Qué creen ustedes que debo hacer ahora yo cogiendo esta cuenta contrato de acá para poder entregarle el documento al cliente? Si yo les digo que ustedes lo van a poder hacer, ¿qué creen que debo hacer entonces ahora? Buscarlo en las partidas estadísticas abiertas. ¿Y eso cómo hago? ¿Cómo hago para llegar acá desde acá? ¿Cómo hago para llegar a partidas estadísticas abiertas desde acá? Doy /O FPL9. FPL9, muy bien. Enter o intro. Me abre otra ventana, digito la cuenta contrato, ¿sí? Enter y aquí estoy en partidas reales, ¿sí ven? Pero como lo que necesito es entregarle al cliente cupón de pago por un abono que él hizo, entonces me voy a partidas estadísticas abiertas y aquí lo tienen, miren. Bueno, este sí ya había hecho un ejercicio con AF y AZ, ¿verdad? ¿Sí? Miren los 800.000 que yo acabé de poner en el otro lado, ¿sí ven? Aquí están. Entonces, en este caso, el cupón de pago que tengo que entregarle es por estos 800.000. Y el cliente va y lo cancela y efectivamente va a haber alguien por detrás, va a haber alguien que está encargado del área de recaudo de cruzar ese valor con lo que el cliente debe. Sí, eso no se va a ver cruzado en manera inmediata. Aquí sí, como es un tema manual, estos 800.000 que el cliente me abona, pues apenas ingrese el pago, va a haber una persona que está con otras transacciones y otros perfiles para cruzar el pago con la deuda. Y listo. Pero ustedes lo que tendrían que hacer sería esto. Eso es un abono. ¿Difícil? No. Es que tener la transacción. Si usted tiene la transacción, puede hacer, porque esto no, si se dan cuenta, no es o sea, lo importante acá, compañeros, es que ustedes aprendan a jugar con la FPL9 en las partidas estadísticas, partidas estadísticas abiertas, partidas reales abiertas o partidas compensadas, y se van a dar cuenta que efectivamente van a poder hacer su gestión diaria. Bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, compañeros, esta sí es una novedad que sucedió en la causa 486 para ustedes, para que lo tengan presente, ¿vale? Si yo les voy a hacer, vamos a hacer un roleplay y ustedes me dirán qué han hecho, si les ha pasado, y qué harían, en este caso, se los digo yo, ¿vale? Si yo ya, vamos a hacer el caso vamos a mirar a ver quién está por ahí, a ver, ¿Lauris está? Sí, señor. Vale. Lauris, sucede que yo soy un cliente y te llamo y te digo, mire, señorita Lauris, lo que pasa es que me llamaron hace como unos 5 días, unos 10 días, no me acuerdo, me llamaron de Gas Natural, porque es que yo tengo una deuda con ustedes de hace como unos 4 o 5 años más o menos, tengo una deuda con ustedes, y esa deuda es de 2 millones de pesos. Y la señorita que me llamó me dijo que si yo les pagaba 1.500.000, que me rebajaban el resto. Entonces yo quiero acogerme a esa opción que me dio esa señorita y quiero pagar ese 1.500.000. ¿Qué tengo que hacer? Te pregunto, Laura, ¿te ha ingresado de pronto esa llamada alguna vez o has escuchado ese caso dentro de tu atender? Sí, pero eso nosotros no lo hacemos a través de la línea. Eso siempre se acerca a un punto de atención para realizar como tal la condonación de deuda. Una condonación de deuda, ese era el término que quería escuchar. Muy bien, Lauris, una condonación de deuda. Y ustedes de pronto saben cómo se puede evidenciar si al cliente si cuando al cliente lo llamaron dejan algún registro, algún soporte en el sistema. Actualmente C99. sí.
informativo. Muy bien, dejan una TC99 informativo y ahí es donde explican todo lo de la condonación, ¿cierto? Sí, señor. Efraín, ya te atiendo la pregunta. Vamos a seguir con este caso y ya te atiendo, Efraín. Entonces, ¿qué pasa? Muy bien porque efectivamente sí les ha ingresado esta llamada y muy bien porque saben lo que hacen hoy en día. Pero ¿qué van a hacer ustedes ahora? Ahora para el tema de condonaciones, si se presenta ese mismo escenario que yo les acabo de plantear, lo que ustedes van a hacer es radicar dentro de la causa 486, primero que todo, van a encontrar un escenario en el que dice que si el cliente solicita una información de condona, así tal cual como yo les acabo de plantear en el escenario, básicamente, lo que deben hacer es radicar el ticket direccionado al equipo de servicio 51 gestión de impagados. ¿Por qué va a ser el procedimiento ahora sí? Porque pues como en SAP ya no van a haber ATCs, ¿sí? Y las órdenes de servicio que se van a utilizar en SAP, que van a reemplazar a los ATCs, no van a ser para este tipo de gestiones, para dejar ATCs u órdenes informativas, no. Las órdenes de servicio que se van a crear en SAP es porque efectivamente hubo una visita en terreno y debe generar un costo y bueno, y otros factores. Entonces, ya no vamos a poder hacer, ya la gestión cambia. Entonces, si el cliente te dice, señorita Lauris, lo que pasa es que me llamaron y me dijeron que yo debo 2 millones y que tengo que pagar ahora 1.500.000, entonces usted le indaga al cliente. ¿Cuándo la llamaron? No, hace 5 o 10 días, listo. ¿Qué tendríamos que corroborar? En FPL9, ¿sí? Que efectivamente el cliente tenga una deuda, que esté cesado la situación de suministro y demás, y que el cliente tenga una deuda. Pueda que el valor no sea tan exacto, por eso es que ustedes ahí sí no van a poder, ni ustedes ni ningún canal va a poder hacer alguna gestión hasta que no se corrobore el dato. Entonces lo que se va a hacer es que se abre un ticket por la causa 486 direccionada al equipo de servicio 51, gestión de impagados, para que desde ahí llamen al cliente y efectivamente lleguen a un acuerdo de condonación. Eso es lo que se va a hacer ahora. ¿Cómo les parece? En pocas palabras, solamente se radicaría el ticket y ya tendría que esperar a que se comuniquen con ella. Con ella, efectivamente, y se le dará una respuesta dentro de los términos de la vía gubernativa. Pero por lo menos ya a través del canal telefónico estamos realizando una gestión, cosa que antes no podíamos hacer. ¿Cómo no te entendí? Escúchame. Que por lo menos ahora a través del canal telefónico vamos a poder ayudar al cliente a gestionar. Antes no lo podíamos, bueno, ahora mismo no lo podemos hacer, sino que él se tiene que acercar al punto. Muy bien, compañera, eso es así. Ahora lo ideal es que desde todos los canales se pueda atender al cliente y se le pueda, si no podemos solucionarlo, orientarlo por lo menos, ¿vale? ¿Qué puede pasar también? Que el cliente haya ya hecho esta gestión y diga, no, lo que pasa es que mire que yo a mí me ofrecieron bueno, no va a decir textualmente una condonación, pero va a decir, a mí me dijeron que me rebajaban 50.000 si les pagaba 150.000 o 1.500.000 y me rebajaban 500 y esto. Yo ya los pagué y demás y quiero mirar o ya los pagué o en este caso se me perdió la factura que me dieron porque pues en este caso al cliente le van a enviar también un cupón de pago y demás. Entonces usted tiene que ir a la FPL9 y mirar si está creada esa factura. Si está creada, pero antes de ir a la FPL9 tiene que ir al histórico de reclamaciones de C4C y mirar si ya hay una 486 radicada. ¿Sí? ¿Es 486 la que estamos hablando? Sí, 486, a veces se me va el código de la causa. Mirar si ya hay una 486 radicada y en este caso mirar las observaciones, a ver qué dijo el área de impagados. El área de impagados puede haber dicho, se le condonan al cliente 500.000 o solamente 200.000, el cliente acepta pagar 1.800.000, 1.900.000, 1.100.000, sí, lo que hayan acordado. Y se entrega factura. Si el cliente dice, no, es que yo necesito ese cupón de pago, pues usted va ahí sí a la FPL9, identifica en la clase de documento que diga AN o anticipo o abono, perdón, y podemos entregarle también el cupón de pago. ¿Sí ven? Entonces es como esa gestión, ese atender que nosotros podamos hacer para colaborarle al cliente, pero para eso pues debemos aprender a interpretar el histórico de reclamaciones, que yo creo que eso ya no se les dificulta, y también debemos atender o interpretar la FPL9 en todos sus sentidos, partidas reales abiertas, partidas compensadas, partidas estadísticas. Bien, eso es para las condonaciones. Entonces, como dijo Kleider, ahora sí vamos a tener como un input un poco más propio y un poco más fuerte para poder colaborarle a nuestros clientes. Bien,
Efraín, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? ¿Efraín está por ahí? Que veo que en el chat me dice que tiene una pregunta. Vale, bueno, igual estoy atento. Traslado de crédito. Vamos ahora a ver qué hacemos nosotros con el traslado de crédito. ¿Ustedes qué creen? ¿Que van a poder hacer traslado de créditos de atención telefónica según lo que hemos visto? Es A lo lo más del posible. Es lo más posible, dice. Vale. Dale, tranquilo, Efraín. Respecto al prepago, cuéntanos qué necesitas saber del prepago. ¿En qué parte te perdiste? A ver, dice, saber si al momento de solicitar el prepago al cliente hay algún monto establecido. No, recordemos que ahora el monto lo vamos a calcular según los meses que el cliente me indique, teniendo en cuenta que son máximo 12 meses y teniendo en cuenta que él calcula, él proyecta teniendo en cuenta el consumo promedio del cliente. Esa es la fórmula que establecieron para poder en este caso entregarle un cupón de pago al cliente por un prepago. Entonces, hay que jugar con los meses, ¿sí? Ahí donde dice meses en la transacción, para hacerle la proyección e ir a informarle al cliente, pues como decirle, explicarle, en este caso se calcula o se proyecta bajo el consumo. Si usted tiene un consumo muy poquito o en su defecto no tiene consumo, pues le va a proyectar un valor bajito. Pero si usted tiene un consumo alto, desafortunadamente, pues nos va a proyectar un consumo alto. Nos va a proyectar un anticipo alto, perdón. Bien, con todo gusto. Bueno, entonces, compañeros, ¿están viendo mi pantalla traslado de crédito? Sí. Bien, cuéntenme qué hacen ustedes hoy en día cuando un cliente los llama y solicita en este caso un traslado de crédito. Cuéntenme qué hacen si la señora Soto cambió su lugar de vivienda y necesita trasladar el crédito que tiene en este momento. Bueno, primero se valida que hay crédito, porque Es hay unos correcto. requisitos actualmente que se deben de cumplir. Bueno, Digamos que sería... Y yo les Sí. pregunto, ¿ya saben en este momento validar el crédito en S/4HANA? ¿Ya saben validar cuál es la partida original, la campaña a la que hace referencia ese crédito? No. ¿En serio? Sí. Pues lo que acabamos de ver. Ay, pero es que él me dice campaña y yo me volato. No te preocupes. La campaña, recordemos que ahora en términos de SAP van a hacer campañas. Acuérdense que es por cuál es el procedimiento, así recuérdenmelo rápido para saber cuál es la campaña. FPL9, Sí, las estadísticas, sí. PP, después en el concepto y partidas originales. Partidas originales, muy bien, entonces sí ya lo sabemos, muy bien, compañera. Vale, no te preocupes si te embolatas con el tema de terminología o conceptos, que eso ya digamos que es un aderezo, un adicional, y ya a medida que vayan trabajando en SAP, pues se van a ir acostumbrando a la nueva terminología, eso es como tal. Digamos que no te dejes, digamos que preocupar por eso. ¿Y qué más hacen ahora sí? Cuéntame. Bueno, se supondría, creo que sería, no dice que crédito. Bueno, uno de los requisitos que dice que se debe de tener, pero es cuando se puede trasladar y se debe solicitar 2 cartas. Se deben de tener 2 cartas. Una de la persona que acepta y una de la persona que solicita. Deben de tener la fotocopia de factura de ambas, de cédula de las 2 personas como que registran de titular de cuenta y las 2 copias de factura. Sería todo eso. Los requisitos, y lo deben remitir al correo electrónico o en su defecto acercarse al punto de atención y ya esperar la respuesta que se realice el traslado. ¿Y ya no hacen nada más?
¿Ustedes cómo radican? ¿Ustedes radican esta causa o radican una causa informativa? ¿Cómo lo hacen ustedes? Ok, sí radicamos la causa, pero quedaría en trámite, aclarándole esos requisitos como tal. ¿Y queda en trámite a dónde? ¿A qué unidad de envío? 39 sería central de escrito. Para el caso de ustedes sería back office TFIF, porque ustedes son telefónico, canal telefónico. Bueno, yo siempre pongo 39, sinceramente sería mentir. Vale, listo. Entonces, aquí hay dos cosas y por eso es importante saber lo que hacemos hoy en día para poder identificar lo que van a hacer ahora en SAP. Eso que tú me acabas de decir, Kleider, ¿cierto? No, Lauri. Lauri, vale, Lauri, gracias. Es que tienen la voz muy, muy similar, parece que fueran gemelas. Entonces, ¿qué sucede? Eso que tú me acabas de decir, Lauri, es lo que van a seguir haciendo. Es decir, le van a decir al cliente los requisitos, tal cual como está ahí estipulado en este momento en la causa, como debe cumplir. Le van a decir que por favor los envíe al correo electrónico y van a radicar el ticket al equipo de servicio. Ahora ya no va a ser la unidad de envío 39, sino van a radicar el ticket a un equipo de servicio que igual va a estar ahí en la causa, ¿no? No es que se lo tengan que aprender, ahí va a estar en la causa documentado y no va a haber ningún problema. El equipo de servicio se va a llamar Back Office TFIF. Entonces, aquí hago una precisión y es que el equipo de servicio Back Office IFTF o TFIF, bueno, el hecho es que es Back Office y tiene al final la TFIF, lo van a colocar cuando el cliente interponga su reclamo o su petición, en este caso un traslado de crédito, a través del canal telefónico o a través del canal verbal. Sí, o sea, digamos que en atención presencial cuando lo interponga de manera verbal, perdón, me corrijo, ¿sí? Eso es lo que van a seguir haciendo. Entonces, digamos que traslados de crédito sí no van a poder hacer ustedes, ni siquiera atención presencial, porque eso lo va a hacer una persona específica o un encargado. Entonces, aquí lo que vamos a seguir haciendo es lo mismo. Radicar la causa en trámite, decirle al cliente sobre, en este caso, los requisitos y listo. ¿Vale? Desde el caso de ustedes, atención telefónica. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Cómo les pareció en este caso la actuación que tienen que tener en cuenta ustedes ahora respecto a las peticiones? Quiero escuchar, por ejemplo, a Liz Forbes. ¿Cómo te parece, Liz, este cambio en cuanto al proceso de recaudo con la implementación de SAP? Bueno, me parece bien porque pues uno de los inconvenientes que tienen los clientes es que el prepago no llega y pues para realizar ese procedimiento es más fácil porque ya tenemos la posibilidad de resolverles, no solamente con ese, sino también de pronto con cuando quieran hacer un abono o bueno, lo que nos decían de la liquidación, lo único que me quedó así como que es que ellos no pueden realizar liquidación para el siguiente mes, pero bueno, tienen la posibilidad de hacerlo, nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos, que tienen 48 horas para cancelar. Me parece bien por ese lado. No, de hecho es mucho mejor, yo les digo que de hecho sí es mucho mejor por lo que les decía, este sistema es un poco más estructurado y organizado en ese sentido y estricto, perdón, ¿sí? Yo no sé si a ustedes si hoy en día les pasa que a veces el cliente dice, sí, necesito que me haga la liquidación y que me llegue en la factura y yo cuando me llegue en la factura yo lo pago y probablemente el cliente se gasta la plata y después se nos convierte en un problema, ¿cierto? Sí, señor. Porque También después me dicen, no, yo no tengo ya la plata, ¿ahora qué hago? ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Nada, ya se realizó la liquidación, debe cancelar. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos garantizándolo desde dos ópticas. Señor, ¿usted tiene la plata para pagar este concepto? Sí, yo la tengo. Listo, yo le voy a enviar un cupón de pago para que a más tardar en 48 horas usted lo pague. El cliente ya con eso, teniendo con qué pagarlo, o sea, teniendo el documento equivalente que sería el cupón de pago, él va y lo paga de una vez y así evitamos que se gaste la plata. ¿Sí ven? Eso es uno de los beneficios. Bueno, entonces vamos a continuar de manera
Ya digamos que lo que nos queda en este momento es mirar las inconformidades. Sabemos que todo proceso tiene una serie de inconformidades, no quisiéramos, pero pues digamos que desafortunadamente es así. Entonces vamos a mirar cuáles son los cambios que se presentan en este momento en las distintas inconformidades que tenemos. Me confirman cuando vean la pantalla, por favor. Listo. ¿Ya la ven? Gracias. Bueno. Causas, inconformidades, perdón, como la 340, canal de recaudo no recibe el pago. Yo les pregunto ahora, en este caso, teniendo en cuenta que la señora Estela Garzón nos está indicando que se encuentra en un punto baloto, por ejemplo, tratando de realizar el pago, pero allí le informan que este no puede ser recibido. Con todo lo que hemos visto dentro del proceso de recaudo y demás, ¿ustedes creen que probablemente esto se vuelva a presentar? Esperemos en Dios que no. Lo ideal ¿Por sería qué no? que no. ¿Por qué no? Ahora sí ya ustedes me pueden sustentar el por qué no, teniendo en cuenta cómo es el procedimiento o las entradas de recaudo ahora. Porque todo se va a manejar en línea y se supone que lo mismo que vamos a tener nosotros en el sistema también se va a ver reflejado en cada una de las entidades. Es correcto. Ese es uno de los puntos que efectivamente ya me va a entrar como beneficio. Pero de igual forma, como bien dicen por ahí, esperemos que no, y por eso no se retiró aún la causa, porque hay que esperar cómo evoluciona, en este caso, cuando ya estemos en el mundo productivo, por llamarlo así. De igual forma, si se llega a presentar algún tipo de situación, puede ser porque en este caso hubo alguna caída de sistema o algún tipo de situación, hay que entrar a revisar los diferentes análisis de atención que tenemos y pues decirle al cliente que puede realizar el pago en cualquiera de los puntos relacionados en la parte posterior de la factura, que contamos con varios puntos en los cuales efectivamente él puede pagar de manera online, ¿vale? Y pues en este caso entraríamos a generar el reclamo. Si el cliente pues en este caso realiza el pago por medio de domiciliación, en este caso que es débito automático, hay que indicarle que se registre o bueno, que registre su cuenta contrato en la entidad bancaria, ¿no? Para que efectivamente desde allí le asignen una segunda clave y pues pueda realizar en este caso la domiciliación. Bien. ¿Qué más debo tener en cuenta? Que si el cliente puede realizar también el pago en PSE, ¿sí? Debe inscribirse en esta plataforma y pues efectivamente también elegir la entidad bancaria a la cual por medio de la cual va a cancelar. ¿Qué más? Ya es como un recordar que Efecti no recibe facturas mayores con un facturas con un valor superior a 100.000 pesos. Entonces en este caso pues el cliente debe utilizar otro medio de pago. 341. Cobro de recargo errado. Yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo podríamos entrar nosotros a revisar si hay un recargo errado, si aplica o no aplica? En este caso para don Nicolás. Don Nicolás Suárez nos está informando que él siempre ha cancelado su factura a tiempo, pero que en este caso le está registrando un cobro de recargo por mora y quiere saber cuál es el motivo, ¿sí? ¿Cómo atenderíamos en este caso? O bueno, cuéntenme más bien qué hacen hoy en día en el sistema actual. ¿Ustedes cómo lo manejan? Debemos validar qué factura es la que está de pronto creando ese recargo por mora al cliente, si efectivamente todas las facturas fueron canceladas a tiempo o hay alguna que le está creando esto porque la canceló fuera de tiempos estipulados, o a veces el recargo por mora se ve reflejado cuando los clientes tienen facturas del proceso de CRC que como tienen ya mucho tiempo ahí en el sistema, le generan esos cobros. Sí. Y ahora pasémoslo a nuestro nuevo sistema. ¿En dónde lo miraríamos y cuál sería el análisis que tendríamos que hacer? Bueno, creería que tendríamos que entrar a la transacción... A nuestra transacción mágica de valores. Sí, me olvidó. ZPL9. ZPL9, no, esa no se las he enseñado todavía. FPL9. La FPL9. Para muy poder bien. validar las facturaciones que han sido canceladas por el cliente y corroborar si efectivamente se cancelaron o no dentro del tiempo. Es correcto, muy bien compañera, eso es, muy bien. Entonces todos atención, acá tenemos un ejemplo, mire, ingresé a la FPL9 y aquí la sugerencia es entrar a revisar dos columnas que se vuelven fundamentales en este caso.
y es la columna de VenceDoc, que es cuando se vence el documento o la factura, ¿sí? Que en este caso es el 15 de agosto, y el cliente pagó acá, el 16 de agosto, es decir, también es importante la columna que dice fecha compensación. Fecha compensación es cuando el cliente me pagó, ¿sí? Cuando ingresó el pago. Entonces, si la factura se vencía el 15 de agosto y el cliente me pagó el 16 de agosto, ¿será que le aplica el recargo? ¿El recargo por mora? Porque Le debe recargo llegar por mora, algún tipo de recargo por ese día. es correcto. Muy bien. Ese es el análisis. Entonces yo les decía desde la sesión pasada, vamos a aprender a interpretar dentro de la FPL9 la información de cara al proceso de recaudo. Así lo hemos venido haciendo y efectivamente así en este caso es que entramos a corroborar si amerita que a este cliente se le radique una 341 cobro de recargo errado, o si definitivamente yo decirle, no señor, usted tenía plazo hasta el día 15 y usted pagó el 16, pues en este caso el cobro de recargo es por ese motivo. Pero si el cliente en este caso efectivamente yo evidencio que el cobro de recargo no aplica o el cliente está como tal en desacuerdo, pues me toca bloquear el concepto del cobro del recargo errado que se está presentando en el mes siguiente y pues abrir el reclamo. Y tenemos en este caso la causa 342, pago realizado y entidad no reportó. ¿Quién me dice cómo usamos esta causa hoy en día? ¿Qué tenemos en cuenta hoy en día para erradicar esta causa en nuestro sistema actual? Bueno, le confirmo. No reporta, primero, este pago dice, primero debemos confirmar con el cliente, con el soporte de pago, la fecha y en qué entidad de recaudo realizó el pago. Lo comprobamos si existe en el SGC y, bueno, en lo personal, yo lo valido también en el web service, porque hay veces que aparece en web service, pero no aparece en el SGC. En el caso de que no aparezca ninguno de los dos, se procederá a generar la reclamación. Tenemos que bloquear la factura completa en disconforme, se quiere decir, presuntamente paga. Pero ahora no sé cómo se hace porque ya no se va a bloquear la factura completa. Bueno, entonces yo te lo digo acá cómo va a ser. Lo primero que les digo es que en este caso lo que tú dices es cierto y aquí equivale a que debo ir a la FPL9, validar las partidas compensadas, ¿sí? Y pues si el pago está registrado en la FPL9, pues corroborar efectivamente que el valor sea el mismo que corresponda a la misma factura. Y le digo al cliente, no, sí señora, que efectivamente aquí el pago está, no se preocupe. De lo contrario, pues tengo que entrar a mirar las partidas abiertas, ¿sí? Partidas reales abiertas, para mirar que efectivamente el valor se encuentre pendiente. Entonces, en este caso, pues, esas serían como las validaciones principales. Aquí también hay que entrar a mirar en este caso, en el caso de partidas compensadas, en el caso del registro del pago, el bloqueo. Entonces ya no va a existir disconforme tipo P, como tú me lo decías en este caso, que se disconforma tipo P ni nada, sino ahora lo que voy a aplicar es el mismo tipo de bloqueo. El bloqueo tipo A, reclamo, el tipo A significa reclamo PQRs, ¿sí? Entonces igual ustedes bloquean la factura como se las ha venido explicando habitualmente. Y listo, eso sería lo que tocaría hacer. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Déjenme mirar acá en este caso. Ya. Que si hay que verificar con el cliente si el pago lo realizó en una entidad de recaudo que reporta online o no, ¿sí? Porque si el cliente pagó en una de las entidades de recaudo que reporta por proceso BASH, pues hay que decirle que se va a ver reflejado en un lapso de 24 horas, ¿sí? Eso es, digamos, que lo que hay que tener en cuenta. Yo les pregunto a ustedes en este momento, el web service de cara a SAP ya no va a existir. Yo a ustedes ya les expliqué cómo pueden ingresar a consultar la hora en la que ingresó un pago
cuando es online. ¿Recuerdan que les haya explicado eso? ¿No lo recuerdan? Vale. Si Bueno, no lo sí recuerdan, sé que nos los mostraron, pero lo estoy tratando de buscar en los apuntes para ver si de pronto hice la anotación y no lo encuentro, pero sí sé que nos mostraste anteriormente. vale, no importa. Igual acá les vuelvo a mostrar para los que no se acuerdan, porque si no me responden es porque tal vez no se acuerdan. Entonces, aquí lo que tienen que tener en cuenta es que si el pago es online, yo puedo mirar la fecha y la hora en la que se recaudó, ¿sí? Si el pago es por proceso BAS, pues toca esperar 24 horas que ingrese. Ahí sí digamos que no tenemos ese alivio, por decirlo así, que hay hoy en día en web service, como me decía la compañera, y es que a veces el pago no se encuentra en SGC, pero yo ya lo puedo mirar en web service, ¿vale? Entonces regálenme un segundo para poder habilitar este sistema y poderles mostrar. Listo. Entonces, ojo acá por favor para conocer qué es lo que va a reemplazar a Web Service, por decirlo así. Ingreso a FPL9, intro, ¿sí? Me va a solicitar el dato clave. ¿Cuál va a ser el dato clave? La cuenta contrato. Cuenta contrato. Entonces digito la cuenta contrato, que está acá. Voy a partidas reales abiertas. Dice, no, aquí tienes un saldo a favor y está como lote de pago, está a favor del cliente. Necesito ir a dónde entonces para saber si el pago ya ingresó, a qué tipo de partidas. ¿Cuál sería la partida correcta? Las compensadas. Las compensadas, muy bien, excelente. Estoy en partidas compensadas. Nótese aquí la clase de documento. Recuerdan que yo les decía que el documento con el cual yo identifico si el pago es online o es por proceso BAS. ¿Qué clase de documento es? PO. Veo, PO para los casos de pago online o aquí abajo dice LP para los casos de pago por proceso BAS. ¿Vale? Entonces, abro el documento, voy a hacer el ejemplo con este documento PO, pago recibido, le doy doble clic sobre el concepto y aquí me aparece en dónde se hizo el pago. ¿En qué banco hizo el pago este cliente? ¿Quién me dice? BVA. BBVA, listo. Pero aquí yo no puedo corroborar si pagó, en qué hora pagó. Entonces lo que tengo que entrar a mirar es, bueno, antes de esto, ¿se acuerdan que yo les decía acá a ustedes cuando estábamos mirando el video que deben relacionarse los diferentes códigos que aparecen ahí? Aquí dice 0015, ¿ustedes se acuerdan esto a qué hace referencia de pronto? no, A la sociedad, vale, no, si no se acuerdan me lo confirman. La sociedad 0015, miren, aquí les voy a colocar el ejemplo saliéndome un poco del tema. Sociedad 0015, si yo necesito saber cuál es la sociedad 0015, entonces le doy clic en el más coast y acá en el icono de los binoculares coloco 0015 y me va a decir, es Banti, Banti SASP, es decir, este cliente es de Bogotá. Si fuese la 0018, es de Gas Oriente. Si fuese Cundiboyacense sería en este caso Gas Natural Cundiboyacense y todas las otras que tenemos ahí, ¿vale? Para que ahí también tengan presente ese dato de la sociedad. Siempre que ustedes encuentren acá una columna, de hecho acá dice, mire, sociedad 0015. Bien, pero como les decía, si lo que yo necesito saber es a qué horas pagó el cliente, ¿se dan cuenta donde tengo mi cursor?
En el En el sombrerito. sombrerito. En un sombrerito. Entonces usted le da clic en el sombrerito y miren, aquí dice hora de entrada 9 de la mañana con 43 minutos con 17 segundos. Ahí aparece la hora en que se recaudó ese valor. Bien, eso es. Entonces, para los que no lo recordaban, pues para que porfa lo tengan ahí presente. Para esta causa 342, compañeros, sí se va a diligenciar información complementaria. Entonces, para que por favor tengan presente que se va a diligenciar la información complementaria. ¿Recuerdan a qué hace referencia hoy en día la información complementaria versus lo que tenemos hoy en día? A la macro. Va a reemplazar a lo que conocemos como macro. Entonces recuerden que pues son unos campos establecidos o específicos. Uno de ellos, en este caso, es el banco o corresponsal bancario donde se hizo el pago. Entonces ahí tendremos que colocar si fue, por ejemplo, Móvil Red, Baloto, si fue un pago electrónico en una página web, todo esto, ¿vale? Una Me va a pregunta. preguntar el valor, me va a preguntar cuál fue el valor recaudado, me va a preguntar, hay otra serie de datos allí. Señora, Volviendo a la pantalla anterior, cuando hace doble pago de la misma factura, ¿yo puedo visualizar los dos pagos en una misma pantalla o de manera independiente se visualizan los dos ahí? si es por un LP, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí en partidas compensadas, acuérdense que en partidas compensadas yo voy a mirar lo que el cliente pagó y en este caso voy a mirar también lo que el cliente tiene a favor. Miren que acá está el ejemplo casi que perfecto, sin tener en cuenta el código del concepto. Si este cliente me pagó 100,000, o bueno, perdón, 1.000.000 de pesos, acá está 1.000.000 de pesos que están en valores positivos, ¿cierto? Y eso fue el 10 de diciembre para este ejemplo. Pero miren que acá arriba el cliente también tiene un valor en positivos por 100,000. Entonces es algo como esto lo que ustedes van a ver. Van a ver un valor en positivo y van a ver un valor en negativo porque ingresó un pago, porque en este caso estos otros 100,000 van a estar a favor del cliente. De acuerdo, la pregunta es que a veces cuando ellos hacen pago doble, actualmente solo uno visualiza uno. Y si ellos preguntan, es que cancelé dos y yo puedo visualizar por dónde realizó el pago, por qué banco lo realizó, ¿me lo permite ver? Sí, claro. Igual, todo el documento tú le haces doble clic sobre el documento y te va a aparecer siempre, te va a aparecer siempre la entidad de recaudo, ¿sí? Cuando estemos en el entorno ya ¿de qué? De pronto, bueno, este no porque este es un documento migrado. Entonces, este es un documento un documento anulado, perdón, es que hice clic sobre un documento anulado. Hagámoslo sobre este documento PO. Mira, acá está el banco, ¿sí? Voy a devolverme acá y voy a hacerlo sobre este LP a ver si de pronto fue el mismo o uno diferente. Acá en este LP, me deja ver en este caso la hora y la fecha, ¿sí? Porque fue por proceso batch. Entonces recordemos que cuando fue por proceso batch, es que este fue un pago a cuentas, este fue otro documento. Cuando es por proceso batch, las entidades que en este caso recaudan en proceso batch son Bancolombia o Redeban, ¿sí? Alguna de esas dos tuvo que haber sido, entonces toca revisarlo con el cliente, si pagó por Bancolombia o por Redeban. ¿Bien? Sí, señor. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Hay un proceso Dunning, que es lo que va a reemplazar a lo que ustedes hoy en día conocen, o bueno, no sé si lo recuerdan, el proceso de los famosos ilocalizados, que se manejaba hasta hace un tiempo, o se maneja, no sé si todavía lo estén manejando. Este proceso Dunning es, digamos que un proceso batch, o se hace, perdón, mediante un proceso batch en SAP, y esto se hace de forma automática. Aquí consolidan en una base de datos la información de los clientes que tienen pendiente su pago. Entonces, digamos que hay unos clientes que tienen pendiente el pago y
se consolidan allí y cuando ellos reclaman o se hace una reclamación de la deuda en mora, se evidencia que en esta base de datos se consolidan estos clientes y se les envía una serie de mensajes de texto, correos electrónicos y órdenes de suspensión para los clientes que se suspenden o que se les suspende el servicio. Entonces, es como lo que va a reemplazar al tema de los ilocalizados. Si dentro de este proceso Dunning también se encuentra que hay unos pagos que ingresaron, por decirlo así, ingresaron pagos a esta cuenta Dunning que no cruzaron con ninguna cuenta contrato de ningún cliente, porque el pago no tuvo a dónde llegar, no tuvo a dónde cubrir la deuda. En ese caso, cuando se radica esta causa y el área de recaudo identifica que efectivamente el pago de ese cliente pertenece, el pago que el cliente hizo sí le pertenece, pues se lo va a aplicar, ¿sí? Pero este ya es un proceso interno, sino que les doy el concepto general a lo que hace referencia el proceso Dunning, por si de pronto en el glosario de términos que ustedes van a tener por ahí colgado en la página, en Solution Book y demás, pues les aparece ese concepto también. ¿Qué más les cuento? La 352. Esta 352, pues digamos que como bien sabemos en la actualidad, se deriva porque el cliente me pagó a tiempo, pero el pago no se registró a tiempo. Esta causa también efectivamente va a tener una disminución, se espera o se cree que tenga una disminución en contactabilidad, es decir, que se deje de erradicar de una forma considerable. ¿Por qué creen ustedes que tal vez dejemos de erradicar esta causa de una forma considerable? Porque ya los pagos se van a ver registrados de forma casi que inmediata. Casi no, inmediata. Online es un pago en línea que se evidencia de una. Entonces, pues al ser esto así, esperemos que esta causa disminuya. Pero aquí digamos que el proceso que ustedes están haciendo básicamente es el mismo, ¿sí? Es validar efectivamente si el cliente pagó, mirar fechas, mirar valores y demás. Ahora, que también se puede presentar un caso en el que se evidencia un saldo a favor y no cruzó con la factura que ocasionó la suspensión. Esto realmente también va a ser muy raro que suceda ahora, porque pues efectivamente todos esos cruces se van a hacer a través de un proceso batch con como les decía, con el proceso Dunning van a entrar a realizar en este caso todos estos cruces que se evidencien, lo que le corresponde al cliente, lo que el cliente me debe pagar y demás. Aquí nuevamente el reporte de la hora en S/4HANA dependerá si el pago fue realizado de manera online o no, que era algo como lo que ya les mostraba en donde se ve la hora de pago. Hay que consultar la fecha de suspensión y reconexión. ¿Quién me recuerda la transacción por donde se evidencia hoy en día o se va a evidenciar, perdón, en SAP, si existe una orden de suspensión o reconexión? ¿Recuerdan de pronto la transacción? ¿Alguien que la recuerde? S57. No. Creo que tengo anotada aquí ZATCR04. Muy bien. Esa sí es para que corrijan los apuntes los que no tienen esta transacción. ¿Yo por dónde puedo mirar una suspensión o una reconexión? A través de la ZATCR04. Ahí me van a aparecer todas las órdenes de servicio que efectivamente están atadas a la empresa y la distribuidora. Igual lo que les decía, hay que validar si están partidas compensadas, la fecha de vencimiento y todo esto. Y pues realizar el bloqueo del documento clase en el momento que se vaya a generar la reclamación. Y por último, para finalizar, les comparto las causas del proceso de recaudo que fueron contempladas para radicar el recurso de reposición, ¿vale? Entonces, en este caso, para las situaciones como pago errado, como canal de recaudo no recibe el pago, como cobro de recargo errado, pago realizado y entidad no reportó el pago, o inconformidad, cobro reconexión por no registro a tiempo y devolución por recaudo, pues las van a ver dentro de la matriz de erradicación con opción de recurso de reposición.
Bien, pues en este caso agradecerles por su atención en esta actualización del proceso de recaudo. De verdad espero que pues efectivamente lo vean como un beneficio, tengan muy presente las transacciones que se les indicó, porque pues efectivamente ya en el momento que les habiliten sus perfiles, sus usuarios van a poder desarrollar un poco más la práctica. Además que no van a estar solos, van a estar acompañados de la diferente documentación que tenemos, como guías operativas, esquemas conceptuales que me marcan el paso a paso para que se pueda revisar y podamos hacer el ejercicio como tal de la práctica. Bien, también es importante tener presente, compañeros, que en el aula virtual pues van a encontrar una serie de, van a encontrar un tallercito para reforzar el conocimiento, un taller de Nacho Pregunta, van a encontrar también la evaluación. No sé, ustedes ahorita tienen algún otro tema, ¿hasta qué horas tienen su agenda, perdón? Hasta las 6. Tienen la agenda hasta las 6, entonces yo creo que ya en un momento ingresan a recibir el otro tema. Por favor, tomémonos unos minuticos de receso porque pues efectivamente se entiende que pues la recepción de la información también desgasta y demás, ¿vale? De mi parte, pues agradecerles nuevamente por la atención, por la participación. No sin antes decirles, no olviden por favor terminar de desarrollar los cuestionarios y la evaluación que está allí para que les quede ahí con el check completo del tema visto, ¿vale? Todos están matriculados, ¿cierto? ¿Hay alguien que de pronto tenga inconveniente con el curso, que no esté matriculado? Creo que no. César, ¿me podrías confirmar si en el aula quedan grabadas estas sesiones? Es que la última vez estaba tratando de ingresar a una para recordar unas transacciones y no me dejaba ingresar, o sea, la grabación no me dejaba ver. ¿Todas están quedando grabadas en el aula o solo unas cuantas? Ya te confirmo, le pido apoyo a Aura, creo que está conectada en esta sesión, sí. ¿Nos puedes confirmar si todas las sesiones están quedando grabadas o solo algunas? ¿Aura? Espérenme, ya le respondo porque creo que de pronto ya está en otra sala, que como los de Listo. soporte los de soporte están apoyándonos en varias salas. Y ya les confirmo, ¿vale? Regálenme un segundo. Hola César, volví, discúlpame. ¿Me necesitas? Sí, ¿cómo estás? Ya te estaba escribiendo. Es que me están lanzando una pregunta acá, que si Dime. todas las sesiones están quedando grabadas o solamente algunas. Todas las sesiones están quedando grabadas. Vale, entonces ahí Gracias. atendida la inquietud de la compañera. Muy amable, compañera Aura. De nada, con gusto. Bien, entonces tal vez de pronto en el momento de la descarga o algo tuviste algún inconveniente, pero sí están quedando todas en la plataforma. Listo, gracias. Bueno, pues para todos un feliz resto de tarde, que estén muy bien. Tomémonos 15 minuticos por favor de break. Son las 4 prácticamente, a las 4:15 retornan entonces para que quien siga con la sesión les continúe explicando todos estos beneficios que trae el SAP. De mi parte, pues desearles un feliz resto de tarde y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.